Dejó la caja fuerte abierta para tentar a su empleado, pero lo que descubrió lo sorprendió. La señal de seguridad se encendió a las 2:07 m. Russell Gray se inclinó hacia adelante en su sofá, entrecerrando los ojos al ver la granulada imagen infrarroja enfocarse en el monitor de su casa. El pasillo vacío frente a su oficina parpadeaba bajo la tenue luz de la iluminación activada por movimiento. Un leve zumbido del sistema de vigilancia llenó la silenciosa habitación. Entonces, movimiento. Una figura apareció al final del pasillo. Elric. Russell apretó la mandíbula. El joven técnico caminó silenciosamente por el pasillo, mirando brevemente por encima del hombro. Se movía como alguien que intentaba pasar desapercibido, pero con la suficiente confianza como para sugerir que creía que no lo serían. Su placa de identificación oscilaba ligeramente sobre su pecho, reflejando el tenue tono rojo de la luz del pasillo. Russell observaba atentamente, con todos los músculos del cuerpo en tensión. Era la tercera noche que dejaba la bóveda abierta a propósito, y la tercera noche que esperaba, solo, con la esperanza de atrapar a un ladrón en el acto. Las 2 primeras noches nadie vino, pero esta noche Elric sí lo había hecho. Los dedos de Russell se cernían sobre el teclado a su lado, listos para activar la transmisión de audio en vivo. Pero se detuvo. No quería alertar a Elric. Todavía. No hasta estar seguro. En la pantalla, Elric llegó a la puerta de la oficina, miró el pomo y lo pulsó con cuidado. Estaba desbloqueado, tal como lo había planeado. Entró. El corazón de Russell latía con fuerza contra sus costillas. Las luces de la oficina se encendieron automáticamente, proyectando un pálido resplandor blanco por toda la habitación. La bóveda era visible en la esquina, entreabierta, sin vigilancia, con la puerta de acero abriéndose como un desafío. Dentro, filas de compartimentos forrados de terciopelo exhibían el cebo, fajos de billetes marcados, diamantes falsos cuidadosamente incrustados con etiquetas RFID y un reloj de pulsera antiguo que valía una pequeña fortuna por sí solo. La mirada de Elric recorrió la habitación y luego se posó en la bóveda. Se quedó allí, inmóvil como una piedra. Luego, lentamente se acercó. Russell se inclinó hacia adelante. Cada segundo se estiraba como un alambre tenso. El rostro del chico era indescifrable, concentrado, pensativo, pero no codicioso. Eso era lo que desconcertaba a Russell. No veía señales reveladoras de pánico ni tentación. Ningún tic en los dedos, ninguna mirada nerviosa. Elric se detuvo justo antes de la cámara acorazada, quizá a 30 centímetros de distancia. Entonces, buscando algo, se giró ligeramente y miró directamente a la cámara de la oficina, directamente al objetivo. Russell se quedó paralizado. Durante un largo instante, no ocurrió nada. Entonces Elric parpadeó, le dio la espalda a la cámara acorazada y salió tranquilamente de la oficina. ¿Qué? Susurró Russell para sí mismo, golpeando el reposabrazos con el puño. La señal volvió a la quietud, el pasillo vacío de nuevo. Se quedó en silencio, con la mente a mil. ¿Por qué había venido Elric en plena noche solo para no hacer nada? A menos que supiera que lo observaban, a menos que quisiera que Russell lo viera marcharse. Russell se levantó, se dirigió a su escritorio y abrió los registros de actividad remota de su sistema informático. Una línea, con fecha y hora, a las 2:06 m, incluso antes de que Elric entrara en la habitación, destacaba: solicitud de acceso remoto. Aceptada. Hizo doble clic. El registro se abrió. Script no autorizado detectado. Alguien había eludido el script de alerta silenciosa que Russell había ocultado en lo más profundo del sistema. Un fragmento de código invisible para la mayoría de los usuarios, diseñado para enviarle un mensaje privado cada vez que alguien intentara sondear las defensas digitales de la bóveda. Pero esta vez no llegó ninguna alerta. Alguien lo había manipulado, silenciosamente. Russell se frotó los ojos. La incredulidad se mezclaba con algo más agudo. ¿Miedo? ¿Ira? No lo sabía. No era solo la bóveda. Era su sistema. Alguien se había colado en sus entrañas y no quería que lo supiera. Llegó la mañana y con ella el ritmo habitual de Gray Security Systems. Los técnicos recorrían los pasillos con sus herramientas al hombro. Sonaban los teléfonos, se registraban los pedidos desde fuera. Nada había cambiado. Pero Russell ahora lo veía todo de otra manera. Elric
Llegó poco antes de las 9 uso, pulcramente vestido con una camisa de trabajo gris con su nombre bordado en azul. Saludó a la recepcionista, bromeó con uno de los instaladores jóvenes y se dirigió al almacén como si fuera un día cualquiera. Su calma inquietó a Russell más que cualquier negativa. Russell observaba desde la ventana de su oficina. Cada movimiento parecía deliberado ahora, demasiado casual para ser real. A las 10:30, Elric llamó suavemente a la puerta de su oficina. «¿Señor Gray?» Su voz era serena. «Me pidió que trajera las especificaciones para la instalación de Gilmont». Russell se giró de su escritorio. «Sí, pase». Elric entró con una tableta en la mano. Se la entregó sin dudarlo, con la mirada fija. Mientras Russell fingía hojear el plano, observó al joven. Ojos marrones. Ningún rastro de tensión en su postura. Pero tras esa apariencia tranquila, algo vibraba. «Elric», dijo Russell con cuidado. «¿Estuviste en la oficina anoche tarde?» «Pasé sobre las 2», respondió Elric sin dudar. «Olvidé un disco duro personal en mi casillero. Pensé que no habría nadie». «¿No te diste cuenta de que la bóveda estaba abierta?» Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elric. «Claro que sí». A Russell se le aceleró el pulso. «¿Y?» «Supuse que la dejaste abierta por alguna razón», dijo Elric. «Quizás probando algo. Lo has estado haciendo mucho últimamente». Eso pilló a Russell desprevenido. «¿Crees que estoy probando al equipo?» «Creo que alguien te está probando a ti», respondió Elric. Se hizo el silencio entre ellos. Elric fue pues el primero en romper el contacto visual. «¿Hay algo más, señor?» Russell quería decir algo, acusarlo, exigirle respuestas, pero no le salían las palabras. Algo le decía que si insistía demasiado ahora, podría arruinar su oportunidad de descubrir la verdad. «No», dijo Russell finalmente. «Eso es todo». Elric se giró y salió de la Javisa. Habitación. La puerta se cerró con un clic tras él. Russell se recostó en su silla, dándole vueltas a la cabeza. Si Elric era culpable, era el ladrón más tranquilo que Russell había visto en su vida. Y si no lo era, entonces alguien más estaba moviendo los hilos, y Elric era lo suficientemente astuto como para saberlo. Volvió a los registros del sistema. La misma ruta de acceso no autorizada se había utilizado en otras 3 ocasiones durante el último mes. Todas a horas intempestivas. Todas se enrutaban a través de un subdominio oculto vinculado al mainframe de la empresa. No se trataba solo de su bóveda, se trataba de todas las bóvedas de clientes que gestionaban. Alguien había excavado en lo profundo, y ahora Russell no estaba seguro de si Elric era el problema, o la única persona que podría ayudarlo a encontrarlo. Observó la marca de tiempo una vez más. 2 permisos. 6 m. Coincidía perfectamente con la hora en que falló el script silencioso. Eso significaba una cosa. Elric no mordió el anzuelo porque ya sabía que era un anzuelo. ¿Pero cómo? «Págalo ahí», dijo Merrick inclinándose hacia adelante. La señal de video se congeló, captando a Elric a medio camino dentro de la bóveda. Su rostro estaba medio iluminado, la mirada fija, la mano parcialmente extendida hacia la cerradura de la bóveda. El leve zumbido de la grabación pausada resonó por el altavoz, llenando el silencio entre los dos hombres. Russell entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Solo la está mirando. No tocó nada. Merrick señaló un pequeño punto de luz que brillaba cerca de la mano de Elric, apenas perceptible, a menos que se estuviera buscando. Eso no es luz ambiental. Es una fuente puntual. ¿Ves cómo destella contra el metal justo antes de que retroceda? Es un láser, probablemente de un escáner compacto. Russell parpadeó. ¿Un escáner? Pero ni siquiera probó la manija. No lo necesitó. Escáneres como ese se usan para capturar patrones de cerraduras. Sin impresión. Rápido. Podría haber estado mapeando el mecanismo de la bóveda. La pregunta es, ¿por qué hacer eso si no planea abrirla? Sus palabras resonaron pesadamente en la habitación. Russell se frotó la nuca y se apartó del monitor, caminando lentamente por la oficina alfombrada. Habían pasado 2 días desde la prueba de la bóveda. Aún no se había enfrentado a Elric. Una parte de él aún dudaba de lo que había visto. Otra parte no quería creer que Elric fuera capaz de esto. Pero los hechos se acumulaban demasiado rápido, demasiado contundentes como para ignorarlos. Merrick, como siempre, había sido minucioso. Habían trabajado juntos años atrás, cuando la empresa de Russell aún era pequeña, cuando los clientes eran locales y no había tanto en juego.
Merrick había dejado la policía para convertirse en ciberinvestigador privado, investigando todo, desde sabotaje interno hasta robo digital. Russell lo había llamado en cuanto se dio cuenta de que alguien había manipulado el sistema. Realicé un barrido aparte de la red interna, continuó Merrick, escribiendo rápidamente en su portátil. Échale un vistazo. Giró la pantalla hacia Russell. Una larga lista de entradas del sistema se desplazaba sobre un fondo oscuro, llena de código y marcas de tiempo. Una sección estaba resaltada en rojo. Este es un protocolo fantasma, explicó Merrick. No forma parte de su sistema operativo. Alguien lo enterró en lo profundo de una ruta de archivo redundante, oculto bajo una serie de registros de administración falsos. Russell frunció el ceño. ¿Qué hace? Refleja los datos del servidor del cliente. Cada diseño, cada rutina, cada detalle del sensor de movimiento. Se copian, se cifran y luego se transmiten a un nodo externo. Y ese nodo no está registrado en ninguna parte. A Russell se le encogió el estómago. Así que alguien ha estado extrayendo datos de vigilancia de nuestros clientes. ¿Cuánto tiempo? ¿Una estimación? 3 meses, quizás más. El cifrado enmascara los paquetes salientes para que parezcan actualizaciones de software. Russell se dejó caer pesadamente. Por eso no tocaron la bóveda. No se trata de robar dinero ni joyas. Están construyendo algo más grande. Planos para allanamientos, dijo Merrick, asintiendo. Trabajos a medida. Alguien está vendiendo acceso a casas y negocios de lujo. No los estoy atacando ahora, solo estoy sentando las bases. Russell apretó los puños, y los metí de lleno en el asunto. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el aparcamiento de abajo. Sus empleados estaban ahí fuera, trabajando, riendo, haciendo las cosas como siempre, pero algo oscuro se había infiltrado en la empresa, en los sistemas que él creía herméticos. ¿Quién más tiene acceso de administrador?, preguntó Merrick. Yo, obviamente, Elric, Félix en contabilidad, Nolan en el equipo de código de back-end. La voz de Russell era tensa. Eso es todo. ¿Algún comportamiento extraño últimamente? Russell dudó. Nolan ha estado diferente, tranquilo. Evita el contacto visual, pero siempre ha sido un poco torpe. ¿Y Félix? Russell frunció el ceño. En realidad, renunció. Hace 2 días. Sin previo aviso. Simplemente entregó un correo electrónico de renuncia y desapareció. Ni siquiera lo he procesado todavía. Merrick levantó la vista bruscamente. Eso no es nada. ¿Qué razón dio? Russell regresó a su escritorio y abrió el correo electrónico en su pantalla. Lo leyó en voz alta. Gracias por la oportunidad. He decidido tomar un nuevo rumbo, con efecto inmediato. Sin seguimiento, sin dirección de reenvío. Demasiado limpio, murmuró Merrick. ¿Tenía Félix acceso a los registros financieros? ¿Los revisó?, respondió Russell, incluyendo información de cuentas de clientes, calendarios de instalación, números de serie del hardware. Ese es tu hombre, dijo Merrick entrecerrando los ojos. Puede que Elric estuviera husmeando, pero Félix estuvo dentro de la casa todo el tiempo. A Russell le daba vueltas la cabeza. Todo este tiempo había estado vigilando al hombre equivocado. Así que Elric empezó. Podría estar intentando averiguarlo él mismo, terminó Merrick. O solo es otro jugador. Tenemos que hablar con él. En privado. Antes de que quien quiera que esté detrás de esto se meta más en la clandestinidad. Russell asintió lentamente. Lo traeré esta noche. Solo él y yo. Le diré que estamos revisando nuevos diseños de sistemas. La mirada de Merrick era firme. Ten cuidado. No lo acuses todavía. Solo observa lo que dice. Deja que muestre sus cartas. Las horas transcurrieron lentamente. Cayó la noche. La oficina se vació. El silencio se sentía diferente ahora, cargado de algo invisible. Russell atenuó las luces del techo de su oficina y se sentó detrás de su escritorio, con una taza de café esperando en la esquina. Miró su reloj. 7:02 p.m. A las 7:06 llamaron a la puerta. «Pase», llamó. La puerta se abrió. Elric entró con una carpeta delgada y su tableta. Tenía su expresión tranquila de siempre, aunque sus ojos parecían más cansados de lo habitual. «Buenas noches, señor Graye», dijo. «¿Quería repasar el último esquema?» «Sí, gracias por venir». Russell señaló el asiento frente a él. «¿Café?» «Claro». Elric se sentó y aceptó la taza con un gesto de la cabeza. «¿Una semana difícil?» «Podría decirse eso».
dijo Russell, forzando una sonrisa. Charlaron un rato sobre la carga de trabajo, las instalaciones recientes, las preferencias de los clientes. Elric respondió a todo con naturalidad, pero Russell esperaba algo más. Una pausa, un tic, un cambio de tono. Entonces Elric dejó la carpeta y se recostó en su silla. «Señor Graye», dijo en voz baja, «sé que dejó la caja fuerte abierta». Russell parpadeó. Elric no parecía engreído, ni siquiera sonaba acusador. Solo tranquilo, seguro. Russell se enderezó. «¿Disculpa?» «Sé que dejaste la caja fuerte abierta», repitió Elric. «Y sé que estabas viendo la cámara». Russell no respondió. Esperó. «Pero buscaste en el lugar equivocado», continuó Elric. «El cebo fue bueno, el momento fue perfecto, pero la verdadera brecha no estaba en la bóveda». Metió la mano en su mochila, sacó una pequeña memoria USB y la dejó sobre el escritorio. «Deberías haber revisado los registros del router». Russell cerró la puerta de la oficina tras él con un suave clic. Elric no se inmutó. Mantuvo las manos planas sobre el regazo, con una postura erguida pero relajada, como un estudiante que se hubiera preparado para todas las preguntas del examen. La luz fluorescente sobre ellos zumbaba débilmente, proyectando un brillo apagado sobre el escritorio de roble que los separaba. Afuera, la oficina se había quedado en silencio por la noche. Solo se oía el leve zumbido de las computadoras en espera y el viento rozando el cristal. Sin decir palabra, Elric metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Lo dejó con cuidado sobre el escritorio y lo deslizó hacia adelante con 2 dedos. «No te robé», dijo, mirándolo a la cara. «Intentaba detener a quienquiera que lo hiciera». Russell miró la nota un segundo antes de cogerla y desplegarla. Frunció el ceño mientras examinaba el contenido. Líneas de marcas de tiempo escritas a mano, direcciones IP y lo que parecían etiquetas de enrutamiento interno. Muchas coincidían con las anomalías que Merrick había detectado apenas unos días antes. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Russell entrecerrando los ojos. «Empecé a notar pings inusuales hace unos 3 meses», respondió Elric. «Pequeñas ráfagas de tráfico en mitad de la noche. Al principio pensé que eran errores del servidor, pero se repetían. La misma secuencia, el mismo nodo, siempre ocultos dentro de lo que parecían actualizaciones rutinarias de clientes». «¿Y no acudiste a mí?», preguntó Russell bruscamente. Elric negó con la cabeza. «Porque me di cuenta de que alguien también me vigilaba. En cuanto detecté el primer patrón en la herramienta de diagnóstico, toda la herramienta se bloqueó, como si alguien la hubiera desconectado. Me quedé bloqueado de ese sistema durante 2 horas, y cuando volví, mi estado de administrador había cambiado a limitado». Russell se recostó en su silla, invadido por la incredulidad. ¿Alguien estaba dentro del sistema con mayor autorización que yo? Elric asintió una vez. Había una cuenta de usuario oculta, bajo el nombre Ardor. Tenía acceso root, todo, desde los registros de la bóveda hasta los detalles del servidor cliente, y no estaba vinculada a ningún perfil de empleado real. Russell sintió que se le aceleraba el pulso. Los muros de seguridad que había construido alrededor de su empresa se estaban derrumbando. «No sabía en quién confiar», continuó Elric. «Así que empecé a actuar con sospecha. Pensé que si daba la impresión de ser el punto débil, alguien podría acomodarse y resbalar». Russell lo miró fijamente, sintiendo la comprensión como un peso frío en el pecho. «¿Me dejaste sospechar de ti a propósito?». La boca de Elric se torció en algo parecido a una sonrisa, cansada pero firme. «No es fácil engañarlo, señor Graye. Pensé que acabaría tendiéndole una trampa. Solo me aseguré de que el verdadero topo pensara que funcionaba». Hubo una larga pausa mientras Russell asimilaba el peso de lo que estaba oyendo. «¿Quién cree que es?», preguntó finalmente. «No es uno de los técnicos», dijo Elric. «No tienen acceso a la base de datos completa de clientes ni a los plazos de entrega. Sea quien sea, tiene suficiente autoridad para coordinar instalaciones y programar visitas de mantenimiento». La mente de Russell trabajaba rápido. La lista era corta. Susurró el nombre en voz alta. «Félix». Elric asintió. El tráfico de la puerta trasera siempre se disparaba los días que él gestionaba las implementaciones de sistemas. Cuando revisé el calendario de instalación de hace 3 semanas, noté algo más. Todos esos trabajos estaban marcados con «se necesitan diagnósticos remotos». Eso le dio a Ardor una razón para hacer ping a esos servidores. Russell se sintió mal.
Félix llevaba meses sentado frente a él. Habían compartido café, hablado de presupuestos, tomado decisiones de contratación. Se levantó bruscamente. Tenemos que encontrarlo, ya. Juntos, salieron de la oficina y se dirigieron a la sala de servidores privados, donde Merrick había instalado su puesto de operaciones temporal. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Merrick encorvado sobre un teclado, con la mirada fija en una cascada de líneas de código. «Tenemos un nombre», dijo Russell. «Es Félix». Merrick no pareció sorprendido. «Pensé que podría serlo. Acabo de hacer una limpieza completa de antecedentes. Te va a interesar ver esto». Abrió un archivo digital en la pantalla. Félix Reiner, 39 años. Múltiples empleadores anteriores en el sector tecnológico privado. Cada registro terminaba en una salida repentina, a menudo tras filtraciones de datos inexplicables o reestructuraciones internas. Sin cargos legales, sin señales de alerta. Pero Merrick señaló algo más escalofriante. Usó al menos 3 alias en los últimos 10 años, todos vinculados a empresas con filtraciones conocidas, todos siguiendo el mismo patrón. La voz de Russell era dura. Así que no es solo un ladrón, es un infiltrado. Exactamente, confirmó Merrick. Y ahora ha desaparecido. Elric dio un paso al frente. No se irá por mucho tiempo. Si yo fuera él, me mudaría mientras aún tenga acceso. Hay un cliente en agenda esta noche. Marshfield Estate, ubicación remota, nueva instalación, colección de arte de gran valor. Es perfecto. Merrick tecleó rápidamente y abrió el calendario. A Russell se le encogió el corazón. Félix había programado la actualización él mismo, con el nombre de otro técnico. Si estamos en lo cierto, dijo Elric, intentará atacar antes de que termine la actualización. Así, el sistema seguirá siendo vulnerable. Entonces nos vamos ahora, dijo Russell. Salieron en minutos. El viaje a Marshfield Estate tomó casi 1 hora, serpenteando por caminos arbolados y largas extensiones de tierras de cultivo. La finca se encontraba en la cima de una colina privada, grande, elegante, pero aislada. Sin vecinos en kilómetros a la redonda. Llegaron a las 23:48. Una furgoneta negra ya estaba aparcada en la puerta trasera. Russell apagó las luces y detuvo el coche tras un grupo de setos. Los 3 hombres salieron, agachándose mientras se dirigían a la entrada de servicio. Dentro de la furgoneta las sombras se movían. «Al menos 2 personas», susurró Merrick. «Podrían ser más dentro». Russell asintió con la mandíbula apretada. «Nos separamos. Elric y yo vamos por un lado. Merrick, tú da la vuelta y bloquea la salida». Mientras entraban, el corazón de Russell latía con fuerza, no de miedo, sino de furia. Había confiado en Félix. Le había dado una llave de todo. Llegaron a la puerta de entrada del ala este, que había sido forzada. Russell la abrió un poco más y los 3 entraron. Dentro, la casa estaba en silencio. Pasillos oscuros se extendían ante ellos, interrumpidos solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Entonces, un susurro. Movimiento cerca de la gran escalera. Russell hizo una señal y los 3 avanzaron rápido pero en silencio. Llegaron al pasillo central justo cuando 2 hombres enmascarados aparecieron de la galería, entre ellos Félix. Félix se quedó paralizado. «Russell», dijo, quitándose la máscara, «no deberías estar aquí». «No deberías estar cerca de mis clientes», espetó Russell. Félix levantó una mano, como si fuera a hablar, pero luego arremetió. El enfrentamiento se desató en el caos. Russell derribó a Félix al suelo. Los 2 forcejearon violentamente, chocando contra los muebles. Félix luchó con una fuerza inesperada, liberándose y sacando una cuchilla corta de su bota. «¡Cuidado!», gritó Merrick. Elric lo interceptó. El cuchillo le cortó el brazo, la sangre le manchó la manga, pero no se detuvo. Giró limpiamente y le clavó la rodilla en la muñeca a Félix. El cuchillo cayó al suelo con estrépito. Sonaron sirenas a lo lejos. Los focos de la policía iluminaron los muros exteriores de la finca. Félix, respirando con dificultad y atrapado bajo la rodilla de Russell, no opuso más resistencia. Su abrigo se movió en el forcejeo, revelando un bolsillo lleno de papeles, agendas de clientes, listas de contraseñas y una clave maestra de descifrado. Los agentes llegaron segundos después. Félix y los enmascarados fueron arrestados en el acto, y en medio del caos de luces intermitentes y esposas, Russell se giró hacia Elric, que estaba sentado en el suelo de mármol apretándose la herida. «¿Estás bien?», preguntó Russell. Elric levantó la vista, hizo una mueca y asintió. «Sí», dijo apretando los dientes. «Lo tenemos».
Russell se agachó y lo ayudó a ponerse de pie. No dijo mucho después de eso, no hacía falta. En ese momento, lo único que importaba era que la verdad finalmente había salido a la luz. El equipo enmascarado fue arrestado, y también Félix, atrapado con una lista maestra de contraseñas de clientes en su chaqueta. 3 meses después, Gray Security parecía una empresa diferente. Los pasillos, antes estrechos y sinuosos, de la oficina, llenos de sospechas silenciosas y miradas superficiales, ahora resonaban con el constante zumbido de la cooperación. Cada escritorio, cada monitor, cada línea de código de acceso había sido revisada y corregida. La brecha que Félix casi había logrado había expuesto profundas fallas, no solo en el hardware, sino también en las personas. Y fue Elric quien, discretamente, se encargó de reconstruir esa confianza, capa por capa. Estaba sentado en su nuevo escritorio en el último piso, donde la luz del sol se extendía sobre el horizonte de la ciudad a través de amplios ventanales. Su título, Jefe de Integridad de Sistemas, estaba grabado en acero cepillado en el panel de vidrio junto a la puerta de la oficina, pero Elric rara vez se sentaba detrás de él. La mayoría de las veces estaba en planta con equipos, revisando redundancias de sistemas, cuestionando protocolos o guiando personalmente a los nuevos empleados por los controles de acceso. Se movía con serenidad, sin pedir nunca reconocimiento ni prolongar en ninguna conversación más de lo necesario. No le interesaban los elogios, estaba construyendo algo en lo que quería creer. Russell lo notó. Los cambios no eran solo superficiales. Había contratado firmas externas de cumplimiento para realizar auditorías sorpresa. Hizo que todos los empleados fueran reevaluados, incluso él mismo. Ese proceso, por sí solo, había sido una lección de humildad. Durante años, había liderado con la convicción de que los buenos sistemas podían reemplazar a las buenas personas. Pero Elric había demostrado lo contrario. Ningún firewall podía competir con el carácter, y ninguna cerradura podía igualar los instintos de alguien que realmente se preocupaba. En la sala de juntas, donde antes había informes semanales llenos de bravuconería y métricas de rendimiento, ahora se presentaban presentaciones discretas pero detalladas. Una mañana, Russell se sentó a la cabecera de la larga mesa negra, observando a Merrick, ahora consultor permanente, dibujar diagramas de nuevos modelos de respuesta a amenazas en la pared inteligente. «Ahora haces todo esto en tu tiempo libre», comentó Russell, dando golpecitos suaves con un bolígrafo en su bloc de notas. «Ya ni siquiera fichas». Merrick rió entre dientes con la vista fija en la pantalla. «Me ofreciste una oficina en una esquina. La rechacé. Esto es mejor. Puedo cazar fantasmas sin política». Russell se recostó, pensativo. Sigue siendo extraño no ver a Félix paseándose por aquí. La mandíbula de Merrick se tensó ligeramente. Es extraño saber que casi se sale con la suya. No necesitó decir más. Todos en esa sala sabían el peso de lo que habían evitado. Fuera de la empresa, la tormenta que Félix había dejado atrás no hacía más que crecer. Su arresto dio lugar a una investigación federal. Los investigadores descubrieron transferencias cifradas enrutadas a través de 6 empresas, 3 de ellas, empresas fantasma, y un rastro documental que se extendía por 3 ciudades. Decenas de pequeños proveedores de tecnología, subcontratistas de seguridad y gestores de pagos habían sido desviados durante años. La red era enorme. Los medios la llamaron la Red Ardor, y los titulares corrieron como la pólvora. Russell había recibido más de 40 solicitudes de entrevista en una semana. Todos los principales medios de comunicación querían una cita, un artículo, una cita breve, pero no dio ninguna. No quería aplausos por limpiar su propia casa. Tenía otras cosas que arreglar. Por eso, una tarde tranquila, bajó a la bóveda del sótano, un espacio que no se había tocado desde la noche en que Elric descubrió el sello alterado. Hacía más frío del que recordaba. La vieja caja fuerte seguía apoyada contra la pared del fondo, herméticamente sellada. El polvo cubría el marco y una nueva cerradura biométrica había sido soldada sobre el viejo dial. Ya nadie la usaba. La mayoría de los activos se habían trasladado a ubicaciones seguras en la nube, y lo que quedaba estaba guardado bajo llave en depósitos de terceros. Encontró a Elric sentado solo en el banco, junto a la caja fuerte. Tenía los codos apoyados en las rodillas, las manos ligeramente entrelazadas, los ojos fijos en la superficie metálica, como si contuviera algo más que dinero. «¿Estás bien?», preguntó Russell entrando. Elric parpadeó lentamente y levantó la vista. Solo pensaba. Russell se sentó en el otro extremo del banco.
Hubo un largo silencio entre ellos. Ninguno de los dos se apresuró a llenarlo. La caja fuerte está vacía, dijo Russell por fin. Nadie sacará nada de ella otra vez. No estaba pensando en eso, respondió Elric en voz baja. Su voz no transmitía la tensión habitual, solo una reflexión cansada. Russell lo observó un momento. ¿Y luego qué? Elric dudó. Luego dijo, que casi no reporté el sello. Dudé de mí mismo. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico. Casi me voy. Pero no lo hiciste. Elric asintió. No. Pero me pregunto cuántos otros ven algo y se quedan callados. Russell no tenía respuesta para eso. La verdad era incómoda. Los sistemas fallaban cuando la gente miraba hacia otro lado. Por eso te has esforzado tanto con las auditorías, dijo finalmente. No quiero que este lugar dependa de la suerte, respondió Elric. Quiero saber que si alguien lo intenta de nuevo, lo atraparemos antes de que empiece. Russell soltó una risita entre dientes. Solía pensar que la confianza era algo que se ponía a prueba. Ahora creo que es algo que se diseña para lograrla. Elric esbozó una leve sonrisa al oír eso. O algo que se gana. Hubo una pausa. Una pausa larga y silenciosa. ¿Qué querías antes de todo esto? Preguntó Russell. Nunca me diste la impresión de ser alguien que persiguiera títulos. No lo era, dijo Elric. Volvió a mirar la caja fuerte. Quería demostrar que no era solo el técnico al que nadie escuchaba. Quería importar. Sí que importas. Elric lo miró a los ojos. No por el título, por las decisiones. Russell se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las palmas. Tomaste la decisión correcta. Por eso este lugar sigue en pie. Al darse la vuelta para irse, Elric permaneció sentado, con la mirada fija en la silenciosa caja fuerte. Russell se detuvo en la puerta. ¿En qué estás pensando? Elric levantó la vista y dijo con una pequeña sonrisa, que a veces la mejor manera de atrapar a un ladrón es parecer el cebo.